Saludos amigos, bienvenidos a una nueva cápsula de análisis del canal. Esta es la número 3 y se titula Oslo, una iniciativa con alas cortas. Esta semana se dio a conocer la noticia y casi que de sopetón, casi que cual baño de agua fría, de que en Oslo, Noruega, se estaban reuniendo dirigentes del chavismo y dirigentes que acompañan la iniciativa de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, a propósito de conversaciones que buscaban explorar una salida a la crisis venezolana. Y digo que fue casi un baño de agua fría porque en las filas opositoras el tema de las reuniones con el factor contrario, es decir, con el chavismo, nunca traen buenos recuerdos a la memoria del opositor promedio. ¿Y por qué no traen buenos recuerdos a la memoria del opositor promedio? ¿Por qué son tan mal percibidas las negociaciones? ¿Por qué son tan mal percibidos incluso los intentos de explorar iniciativas para buscar salidas a la crisis? Bueno, es muy simple, es porque en el hecho concreto del pasado nunca se ha producido nada que redunde a favor ni siquiera del país y mucho menos de los opositores en Venezuela, cuando estas iniciativas se llevan a cabo. Hagamos un paneo por la historia reciente de nuestro país. Si nos remontamos al año 2003-2004, ustedes recordarán las famosas mesas de negociación y acuerdos que se instauraron incluso con la mediación del Centro Carter, de la OEA, de César Gaviria como representante entonces de la OEA, y que redundaron a final de cuentas en la convocatoria al referendo revocatorio del presidente Hugo Chávez en el año 2004, con unos resultados bastante discutidos, por cierto. De hecho, de allí nace la desconfianza en el sistema electoral venezolano de buena parte de la población debido a la opacidad, debido al ventajismo incluso que en ese proceso electoral se comenzó a ver en nuestro país y que luego se convertiría en una tendencia, por cierto, en futuros procesos electorales, tanto locales como regionales y por supuesto nacionales cada vez que tocase elegir presidente de la República. De allí nacen las desconfianzas en los procesos de diálogo. Y esta desconfianza luego se va acentuando cuando, si nos vamos al año 2014, recordarán ustedes que en medio de las protestas intensísimas de calle que se dieron con la salida y el movimiento que capitaneaban Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, se llama a una reunión en Miraflores, donde van opositores, dirigentes partidistas fundamentalmente, a intercambiar con dirigentes del chavismo. Allí recordarán ustedes discursos de Henry Ramos, recordarán discursos incluso de el propio Roberto Enríquez, que era presidente de COPEI. Recordarán a Enrique Capriles hablando también allí, recordarán a Henry Falcón, entonces gobernador del estado Lara, Capriles era entonces gobernador del estado Miranda, y estas reuniones que supuestamente estaban encaminadas a establecer puntos de acuerdo sobre temas país, terminaron siendo un saludo a la bandera. De allí tampoco redundó nada beneficioso para el país. Y al final de cuentas los grandes decepcionados terminaron siendo fundamentalmente los opositores que no vieron que el chavismo cediese ni un milímetro en sus aspiraciones del proyecto hegemónico que ya entonces estaba montado, incluso habiendo fallecido Chávez, habiendo muerto Hugo Chávez y habiendo sucedido en el mando Hugo Chávez Nicolás Maduro. Cuando nos vamos al año 2017, ustedes recordarán que luego de unos 3, casi 4 meses de intensa actividad de calle, de intensa protesta de calle, y que se llevaron por el medio la vida de más de 100 venezolanos debido a la inconmensurable represión estatal, la matanza que se ejecutó en ese momento, se cuela en la opinión pública una fotografía de unos diálogos que se estaban llevando a cabo en el Fuerte Tiuna. Es famosa la fotografía del entonces secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Chugo Torrealba, estrechando la mano del propio Nicolás Maduro en ese momento. Bueno, aquella fotografía bastó para que el ánimo del opositor promedio se fuese a pique y más allá de que en ese momento se arguía que la política era más que solamente protestar en una calle, ejercer un trancón o hacer, como dice el propio chavismo, una guarimba, y que la calle sin retorno no tenía ningún objetivo claro y que había que acudir a la alta política y por eso a la negociación, de aquella negociación no salió nada concreto tampoco. Luego de eso incluso vimos que esto se continuó en Dominicana,
donde a Julio Borges, y esto es justicia decirlo, se le terminó cobrando casi que con la persecución de él y de su familia el hecho de que no se comprometiera en un acta que tenía como valedor al propio José Luis Rodríguez Zapatero, bueno, que de alcahueta ha servido bastante para la revolución bolivariana y para el chavismo, y que esencialmente luego derivó en la línea de no participar en los futuros procesos electorales por parte de la oposición, ¿no? Y fundamentalmente por eso es que en el año 2018, en mayo del año 2018, la oposición partidista se abstiene casi en su mayoría de presentar candidatos y hemos llegado a donde hemos llegado. Por cierto, esta opción la que ha derivado en que Juan Guaidó haya podido construir todo el discurso y todo el andamiaje, digamos, argumentativo de su asunción como presidente interino de la República de Venezuela, dado que esas elecciones de mayo del año pasado fueron absolutamente ilegítimas, absolutamente dantescas y absolutamente una parafernalia montada para a su vez montar una ficción de democracia que no existe en Venezuela. Si sacamos una cuenta, entonces con todo esto que les acabo de resumir, nunca, pero óigase bien, jamás los procesos de diálogo han derivado en algo que redunde en ganancia, no para el país ni para los opositores, para el venezolano promedio. Es que no ha salido nada nunca de un diálogo en el que el chavismo siempre se ha sentado con algo que podemos concluir que ha sido digamos, su máximo beneficio cuando estas iniciativas se adelantan. Y es no más que ganar tiempo en el camino y a veces, como ocurrió en el año 2004, ni siquiera ganar tiempo, porque en aquel momento Chávez estaba en mínimos históricos de aprobación, sino que al final de cuentas lograron incluso llevar al matadero a la contraparte y hacer que se embarcaran en una elección que no terminó en nada, sino en una apabullante victoria de Chávez sobre sus contrincantes, con unas condiciones sumamente desfavorables y con una credibilidad que era casi inexistente en el sistema electoral. Entonces, es entendible por completo el hecho de que el venezolano que se opone a esta satrapía tenga tan malos recuerdos de la palabra negociación y tan malos recuerdos de la palabra diálogo. Es normal que en democracia los conflictos se diriman en este tipo de iniciativas, pero es muy difícil creer en algo que nunca ha funcionado en por lo menos 15 años de historia reciente de un país. Cuando una y otra vez, cuando tú te has sentado en una iniciativa de este tipo, te han defraudado y te han engañado y lo han hecho, que es lo peor de todo, frente a tus propias narices. ¿Qué sucede con el caso particular de Oslo? Yo he tendido a no concederle demasiada importancia a este episodio debido a que para que eso derive en algo que pueda de alguna manera cobrar cuerpo y espíritu, tiene que haber allí una concesión que yo creo que fundamentalmente el chavismo no está dispuesta a dar. Y la concesión es de unas elecciones libres, transparentes y legítimas, auténticas. Una elección que, para empezar, no tenga Consejo Nacional Electoral como el que tenemos nosotros en estos momentos, con Tibisay Lucena y compañía, haciéndole coro a Nicolás Maduro. Una elección en la que el RE sea auditado en su completitud. Una elección en la que incluso el sistema automatizado, vinculado a una empresa fantasmagórica como es Smartmatic, y que Smartmatic ha admitido en tiempo reciente que las elecciones son abultadas y que el sistema automatizado que ellos configuraron permite abultar las elecciones, sea al menos revisado, si no derogado completamente y puesto entonces en funcionamiento una especie de sistema alterno o el sistema manual que tanta gente reclama en Venezuela de votación. Una elección en la que todo el mundo pueda competir, y esto parece una quimera cuando tú ves que en el panorama candidatural y electoral básicamente el 80% de los dirigentes opositores de este país que tienen algún renombre están inhabilitados por una u otra vía para competir en esas elecciones. De manera que no hay ningún mínimo, escúchese bien, de garantías para que la gente pueda creer que, o mejor dicho, la gente no cree por lo que ya les he dicho, sino para que las élites políticas opositoras puedan creer que de allí va a salir algo creíble, de allí va a salir algo bueno. Por eso es que yo creo, incluso cuando yo me remito al mantra que esgrime cada vez que puede Juan Guaidó, presidente recargado de la República, de que primero viene el cese de la usurpación, después viene el gobierno de transición y al final, muy al final, vienen las elecciones libres. Yo creo que ni siquiera el tema de las elecciones libres está en tela de juego cuando se ponen justamente en discusión estas negociaciones de la República de Noruega.
allí no creo que haya posibilidad alguna de que esto prospere, porque el gobierno no va a permitir, el gobierno de usurpación de Nicolás Maduro no va a permitir medirse en unas elecciones en las que no tienen ningún chance de vencer, en las que no tienen ningún chance, haciendo concesiones, de salir ganadores, ¿no? Entonces, yo por eso he tendido a concederle poca importancia a esto esta semana, pero comprendo perfectamente al que se siente defraudado y al que siente que se le debe informar con mayor transparencia cuando estas cosas ocurren. Hemos sabido que estas negociaciones aproximadamente, bueno, no son negociaciones, pero estas conversaciones exploratorias, por ponerle algún epíteto, tienen andando por lo menos 2 meses, cuando no más de un año, y que incluso han tenido antecedentes en la isla de Cuba, lo cual es muy preocupante. Y allí yo creo que es donde va básicamente la crítica de la gente. La gente quiere que se le informe sobre esto. No en política no todo se puede decir de manera inmediata, pero yo creo que hay que comunicar más las cosas y hay que comunicarlas oportunamente. De hecho, aquí ha nacido una discusión secundaria sobre el tema de las elecciones, porque si bien Guaidó dice que las elecciones son al final de la ruta, cuando ya haya cesado en funciones Nicolás Maduro, hay gente que piensa que Nicolás Maduro tiene que ser candidato. Y si yo meterme en ese asunto, hay un razonamiento que me parece extraordinario que ha puesto en circulación el procurador designado por el presidente Juan Guaidó, que es el profesor José Ignacio Hernández, en un artículo publicado en el New York Times, que alude al hecho de que no se puede pensar que una elección va a ser lo que va a dinamitar la salida de Nicolás Maduro del poder, porque Nicolás Maduro ha acaudalado tal grado de perversión en el poder y ha acaudalado tal grado de injerencia sobre los demás poderes públicos, que es un proceso que ya venían dando con Chávez, el minado de la institucionalidad en Venezuela, que ¿quién puede pensar que esta gente va a hacer una elección creíble y que con ese CNE y que con el aparato del Estado maquiavélico que se ha montado en Venezuela se va a poder producir una elección creíble? De manera que José Ignacio Hernández concuerda con un criterio que yo tengo y que con el criterio que básicamente arguye Guaidó todo el tiempo. Y es que primero tiene que buscarse una manera de que Nicolás Maduro abandone la presidencia. Luego debe estabilizarse el país por un tiempo que aún no está definido y que eso sería básicamente el gobierno de transición. Y luego, cuando hay unas condiciones mínimas de democracia, yo diría que cuando hay unas condiciones mínimas de nación y unas condiciones mínimas de restauración de la república, que es una cosa que está en tela de juicio en Venezuela, la república y sus instituciones, la república y la ley, allí proceder a la convocatoria de unas elecciones. Entonces, esto te descartaría de plano que Nicolás Maduro sea candidato, porque ya una vez habiendo salido del poder, bueno, probablemente incluso, si no se va al exilio, va a tener que acometer un tema de defensa personal frente a una cantidad de demandas que tiene incluso por delitos de lesa humanidad en el mundo. Entonces, hay allí un tema importante, pero que está vinculado además con lo que ya les decía, con el tema de cómo resolver la crisis venezolana. Yo diría que en el apartado entonces de Oslo, lo que se puede arguir es que no creo que vaya a volar esto, como no voló, por cierto, una iniciativa también nacida en Europa, en este caso en el Europarlamento, con Federica Mogherini a la cabeza del grupo de contacto, donde se decía que en 3 meses, y esto nació a finales de enero, tenían hasta finales de abril para presentar alguna evidencia concluyente de que habían avanzado, se va a poder poner en práctica una elección creíble. El Europarlamento y Federica Mogherini se quedaron guindando, no tienen nada que presentar porque no ha concedido nada el gobierno de usurpación de Maduro en estos 3 meses y no creo que lo vaya a conceder por razones de razonamiento, valga la redundancia, elemental. Son estas razones que esencialmente no tienen nada que ganar en una elección libre, no pueden sostenerse en el poder en una elección libre. Y si vamos más allá, el factor gobernante, el actor principal dentro de la coalición gobernante son los militares, y los militares les sabe a pepino la elección popular. Los militares les sabe a pepino lo que piensa la gente porque son pocos y muy, muy contados en la historia, no solamente de América Latina, sino del mundo, los militares que les ha importado algo si la gente está, y las mayorías están a favor de sus gobiernos o no. Los militares generalmente han gobernado por la fuerza y con base al miedo y la coacción. Les pido que por favor compartan esta cápsula de análisis, la cápsula número 3, que le den like al canal, like al video y que también lo difundan en sus redes sociales. No me queda más que decirles hasta la próxima.